Apple acaba de anunciar su nuevo iPhone 16 y entre su línea está el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Probablemente hayas pensado en cambiar de iPhone, pero ¿realmente vale la pena el cambio? Yo llevo ya un año con el iPhone 15 Pro Max y por lo tanto lo he podido exprimir al máximo. Así que en este vídeo quiero contarte cuál ha sido mi experiencia con el mismo y si realmente merece la pena pasar al iPhone 16 o quedarme un año más con el iPhone 15 Pro Max. Empecemos. Para empezar, tengo que contarte cuál es mi iPhone. Mi iPhone es el iPhone 15 Pro Max en color titanio azul y de 256 GB. Ahora bien, dicho esto, vamos a estructurar el vídeo por capítulos para que puedas ir directamente al capítulo que más te interese. Aunque eso sí, yo te recomiendo verlo entero y así puedes tomar una mejor decisión sobre la compra o no del iPhone 16, ya que te voy a analizar todos los apartados de este móvil. En cada capítulo te voy a hablar de las características del iPhone 15 Pro Max, de su uso, de su rendimiento y también te las voy a comparar con las de los iPhone 16, 16 Pro y demás. Y al final del vídeo dejaremos un capítulo específicamente para hablar de si realmente merece la pena el cambio al iPhone 16 Pro, 16 Pro Max. Empecemos por el diseño. El diseño me parece precioso, la verdad, y sobre todo el acabado en titanio que añadieron por primera vez el año pasado, ya que creo que le da una textura al móvil única y en teoría lo hace más resistente. En cuanto a la elección del color, escogí el titanio azul ya que me pareció un color muy atractivo y sobre todo ya que combina genial con mi MacBook Air M2 azul medianoche. En cuanto al peso, me ha sorprendido bastante, ya que este iPhone 15 Pro Max pesa muy poco, pesa 221 gramos, que es mucho menos de lo que pesaba el iPhone 14 Pro Max e incluso más ligero de lo que pesa el iPhone 16 Pro Max, que está en 225 gramos. Como ya sabéis, es el primer iPhone en el que desaparece la pestaña de silencio e incorpora por primera vez el botón de acción. Este botón de acción es una de las cosas que más me gustan de este iPhone, ya que en lugar de tener solo la opción de silenciar, puedes ponerle lo que tú quieras, que en mi caso es una carpeta de atajos con varias funciones. Entre ellas tengo, por ejemplo, el silenciar, el poner en no molestar, poner la pantalla de inicio y otras muchas opciones simplemente tocando el botón de acción. En cuanto al iPhone 16 Pro es prácticamente igual, tiene también este botón de acción, pero por primera vez incorpora un botón de control de cámara. Así que ya que estamos hablando de la cámara, pasemos al bloque de cámaras. Las cámaras para mí son el punto diferenciador y top de este iPhone. El iPhone 15 Pro Max incorpora el objetivo gran angular o 0,5 que le corresponden 12 megapíxeles, el teleobjetivo de por 1 que a la vez lo podemos utilizar como un objetivo de 24 milímetros, 28 milímetros o 35 milímetros, el por 2 que sería en este caso un recorte del sensor principal de 48 megapíxeles y por último para mí el más interesante que salió con este iPhone, que era un por 5 o un 120 milímetros, que es súper útil para tomar fotografías, por ejemplo, de aquellos ángulos más lejanos o aquellos objetos que están a mayor distancia. Las cámaras son una pasada, de hecho me gustaron tanto que hice un vídeo probando cada una de estas lentes en la ciudad de Edimburgo, así que si quieres verlo, te lo dejo por aquí por tarjetitas, que quedó muy chulo el vídeo. En cuanto al vídeo, para mí lo más interesante es el modo cine o cinematográfico, ya que te permite grabar hasta 4K HDR a 30 frames por segundo, que es la calidad con la que yo grabo mis vídeos de YouTube. De hecho, esto que estás viendo ahora mismo es ese modo. Modo cine 4K a 30 frames por segundo. Respecto al vídeo normal, el iPhone 15 Pro Max también graba 4K pero hasta 60 frames por segundo y permite grabar cámara lenta 1080p a 240 frames por segundo. Estas cámaras son una pasada, de hecho la mayoría de los vídeos que ves en este canal de YouTube son grabados con mi iPhone 15 Pro Max, así que ves que la calidad es súper buena. En cuanto a la cámara del iPhone 16 Pro Max, principalmente lo único que se diferencia es que ahora el sensor de gran angular o 0,5 es de 48 megapíxeles en lugar de 12 megapíxeles, así que tienes una mayor resolución, pero en cuanto al resto es prácticamente lo mismo. Bueno, eso y que las cámaras son capaces de captar un poquito más de luz y hace que tus fotos se vean un poco mejor. En cuanto a la cámara de vídeo, la única diferencia que tiene con el 15 Pro Max es que la cámara lenta ahora la puede grabar hasta 4K
en 220 frames por segundo en lugar de 1080p. Así que como ves, no es tanta diferencia como cuando pasamos del 14 Pro Max al 15 Pro Max, y es uno de los motivos por el que me quedo con el iPhone 15 Pro Max. Pasemos al siguiente apartado, que sería la pantalla. La pantalla es de 6,7 pulgadas y tiene unos márgenes o biseles prácticamente inexistentes. La tasa de refresco es la propia de los modelos Pro, es decir, de 120 Hz, y esto hace que la experiencia sea súper fluida, se vea todo muy bien cuando deslizas y sea muy agradable de manejarte por la pantalla. La pantalla dispone de la famosa isla dinámica, que te permite sacarle mucho más partido a varias aplicaciones, como por ejemplo cronómetros, temporizadores, alarmas, e incluso mostrarte direcciones rápidas en el Maps o Live Events en las aplicaciones que lo tengan. Si lo comparamos con su hermano mayor, el iPhone 16 Pro Max, este último tiene una pantalla ligeramente mayor, de 6,9 pulgadas, y esto lo han conseguido reduciendo aún más esos márgenes o biseles. De resto, poca diferencia. Pasemos a la batería. La batería es un tema muy importante para todos los usuarios. La batería ha sido una grata sorpresa para mí, ya que incluso al principio, cuando tenía el modo pantalla siempre activa activado y dándole un uso súper intensivo al iPhone, llegaba al final del día con aproximadamente un 40% de batería, lo cual a mí me voló la cabeza. Ahora bien, habiendo pasado un año desde que lo compré y dándole al iPhone un uso súper intenso, y además siendo mi principal cámara para todos estos vídeos de YouTube y para mi día a día, la salud de la batería se ha reducido hasta un 91%. Es decir, me ha bajado un 9% en un año. Pero como te digo, haciendo un uso súper intensivo, que seguramente tú no hagas este uso de la cámara, porque te digo, grabo todo este canal de YouTube con la cámara del iPhone y eso deteriora bastante la batería, ya que hace que se caliente y demás. La batería me sigue llegando al final del día incluso con un 20-30%. O sea, este iPhone 15 Pro Max tiene una batería brutal. Y te digo, después de haber pasado un año, sigo llegando al final del día con batería restante en mi dispositivo. Y la verdad es que esto es muy de agradecer. Eso sí, si lo comparamos otra vez con el iPhone 16 Pro Max, este último tiene algunas horitas más de batería. Pasemos al siguiente capítulo, que sería la potencia. Respecto al procesador, tampoco me voy a meter mucho, pero ya te digo que este iPhone 15 Pro Max mueve todo de una manera brutal, súper fluida y de manera muy sencilla. Lleva el chip A17 Pro y es capaz de mover incluso juegos de Next Generation, que son prácticamente juegos de la Play 5, como por ejemplo el Resident Evil 4 Remake o también por ejemplo el Assassin's Creed Mirage. Así que imagínate, si es capaz de mover un juego que mueve una Play 5, este procesador es capaz de todo. Además, gracias a este procesador, el iPhone 15 Pro Max es compatible y está preparado para la venidera Apple Intelligence, así que esto puede hacer que tu iPhone 15 Pro Max te aguante algunos años más. Con respecto al iPhone 16 Pro Max, ahora incorpora el chip A18 Pro, que es de un 15 a 20% más rápido, pero como te digo, ya va a ser difícil que lo notes. En cuanto a los puertos de carga, este iPhone 15 Pro Max incorporó por primera vez en un iPhone el USB-C. Esto permitió una gran universalidad en cuanto a los cargadores, ya que ahora, por ejemplo, si te vas de viaje, ya puedes pedirle el cargador a ese amigo tuyo que tiene un Huawei, un Samsung, y podrás cargar tu iPhone. De la otra manera, también tenías que llevarte tu cable Lightning a todos lados. Esto también permitió una mayor tasa de transferencia de archivos. Sí, con este iPhone 15 Pro Max puedes mover archivos a una gran velocidad. Pero eso sí, sorpresa, necesitarás comprar un cable específico que vende Apple y que ya te adelanto, no es nada barato. Pero bueno, creo que es bastante interesante, si estás por ahí y no tienes un cargador, poder pedírselo a cualquiera y cargar tu dispositivo. Y obviamente el iPhone 16 Pro Max también incorpora USB-C. Bueno, pues ya que hemos hablado de mi experiencia de uso durante este año entero con el iPhone 15 Pro Max, vamos a la verdadera pregunta. ¿Merece la pena el cambio al 16? Pues mira, te voy a ser sincero, yo creo que solo merecería la pena el cambio si tienes un modelo por debajo del iPhone 15 Pro. ¿Por qué te digo esto? Básicamente por todo lo que viene de Apple Intelligence. Esta nueva función de Apple que te permitirá tener un Siri más inteligente, entre otras muchas cosas, peticiones personalizadas y resolverte un montón de cosas con inteligencia artificial, solo va a estar disponible a partir del iPhone 15 Pro en adelante. Por lo tanto, si tienes un modelo inferior del iPhone 15 Pro y estás planteándote el cambio por el Apple Intelligence, creo que merecería la pena. Si por el lado contrario todo esto de Apple Intelligence te da igual y solo quieres un dispositivo que sea muy bueno y potente, te diría incluso que te podrías quedar con el 14 Pro, y para todas aquellas personas que simplemente quieran un buen móvil con una cámara y que no hagan un uso demasiado específico del mismo, te podría valer hasta la línea del 13 Pro.
Al final dependerá del uso que le quieras dar a tu dispositivo y de tus condiciones económicas. Yo, en concreto, tengo el iPhone 15 Pro Max y de momento no voy a dar el cambio al 16 Pro Max. Seguramente lo aguante todo este año entero y veremos qué pasa con el 17 Pro y 17 Pro Max. Espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que te haya servido para tomar una decisión de compra o una decisión de respecto si merece la pena cambiar tu iPhone o no. Si es así, agradecería mucho que me lo dejaras por comentario para tener constancia de ello, que le des un buen me gusta al vídeo y si tienes algún amigo o amiga que esté en esta situación de que no sabe muy bien qué hacer, que le compartieras el vídeo para que ellos también lo puedan ver. También, si te ha gustado este vídeo, puedes ver por aquí otro vídeo que te dejo que el algoritmo de YouTube cree que te puede gustar. Y si no quieres perderte nada más de este canal, puedes suscribirte por aquí para estar al tanto de todo. Hasta el siguiente vídeo. Chao.